los albores de la civilización, cuando las ciudades apenas se alzaban sobre los suelos de Mesopotamia y el hombre comenzaba a escribir su historia en tablillas de arcilla, un niño nació de una joven soltera, pero el mundo no debía saberlo. Fue abandonado a la corriente de un río dentro de una canasta de juncos y dejado a su suerte. Pero lo que parecería la inevitable tragedia de un recién nacido no deseado sería el origen de quien se convertiría en el más grande hombre de su época. Criado por un labrador, fue jardinero, después sirviente en el palacio real, luego copero del rey. Posteriormente será conocido como Sargón de Akkad, el primer gran conquistador del mundo. Su legado, un imperio como nunca antes se había visto. Su visión, unificar toda Mesopotamia bajo una sola bandera. El hombre en la tierra presenta el imperio de Sargón de Akkad. Era aproximadamente el año 3000 a.C., y nuevas oleadas de nómadas llegaban a Mesopotamia desde distintos pueblos del norte. Estos recién llegados tenían un origen muy distinto al de los sumerios, y serían descritos en la Biblia como los descendientes de Shem, uno de los hijos de Noé. Si bien su idioma no era el mismo entre los grupos, eran mucho más similares entre sí que con el idioma sumerio, ya que provenían de la misma lengua madre original. Los historiadores llamarían a esas lenguas semíticas, que incluye al hebreo, el árabe y el arameo. Sus pueblos serán conocidos como semitas. Estos semitas eran vecinos de Mesopotamia, y durante varios cientos de años mantuvieron un bajo perfil. Estaban en un territorio más favorable que del que provenían, pero que no se comparaba en modo alguno a las prósperas tierras sumerias. No obstante, a lo largo de los años, mientras las ciudades sumerias se estaban agotando, las semíticas progresaban lentamente. La ciudad de Kish se encontraba en el norte de la región sumeria, cerca de los límites con los pueblos semitas, y cumplía un papel muy importante como puente entre los pueblos sumerios del sur y los pueblos extranjeros del norte. Gradualmente los semitas fueron migrando a Kish, y sería en esa gran ciudad donde surgiría el nombre de Sargón de Akkad. Según la leyenda, Sargón fue un hijo no deseado de una mujer de destacada familia, sin padre conocido. De hecho, pudo su madre haber sido una sacerdotisa de un poblado semita llamado Asupiranu, alrededor del año 2360 a.C. Ella, para esconder la vergüenza de ser madre sin tener esposo, ocultó su alumbramiento y se deshizo del niño. Lo puso dentro de una cesta untada con brea y lo lanzó al río Éufrates para que se lo llevara la corriente. Kilómetros más abajo, en Kish, un hombre dedicado a cargar agua fresca del río y llevarla a sus clientes en los poblados, encontraría al niño abandonado, quien lo criaría con amor y humildad. El relato del niño expósito salvado milagrosamente y que siendo mayor se convierte en un conductor de hombres es muy común en la historia legendaria, pero el de Sargón es el más antiguo del que se tiene conocimiento, y es muy probable que su leyenda haya influido en los relatos griegos de Perseo y Edipo, en los mitos romanos sobre Rómulo y Remo, y en la historia hebrea de Moisés. Ya adulto, entra al servicio de la corte del rey Ur-Zababa como sirviente, pero por sus méritos llegaría a ser el copero oficial, un puesto de suma confianza e importancia en la realeza. En esa posición de poder, Sargón comenzó a analizar a su rey, a estudiar sus conductas y observar sus procederes, germinando así su ambición por el trono. En tiempos de Ur-Zababa, Kish aún llevaba el título de ciudad real,
pero su gloria estaba en declive y se encontraba bajo la autoridad política y militar indirecta de Lugalzagesi, rey de Uruk, quien había extendido su dominio por casi toda Sumeria. Aunque Ur-Zababa era el rey oficial de Kish, tenía un rol subordinado frente al poderoso monarca de Uruk, y al igual que la mayoría de las ciudades-estado sumerias, debía rendirle tributo a éste. Ur-Zababa tuvo sueños proféticos que presagiaban su caída a manos de su propio copero. Ya era un gobernante inseguro, y aquellas visiones solo intensificaron sus temores. En un acto de desesperación, envió a Sargón a Uruk con una carta destinada a Lugalzagesi, en la que secretamente pedía la ejecución del mensajero. Pero Sargón nunca entregaría aquel mensaje. Haciéndose eco del descontento de los soldados sumerios, del malestar popular y de la creciente imagen de un rey débil y pusilánime, Sargón aprovechó el momento. Su carisma, su inteligencia y su sentido del destino lo empujaron a actuar. Con solo 25 años, organizó una rebelión y tomó Kish de forma heroica en el año 2334 a.C. Es muy probable que Sargón adoptase ese nombre como recurso propagandístico al momento de tomar el poder, pues en el idioma acadio se traduce Sarrukin, que significa rey legítimo, que es precisamente lo que él no era. Sabía que para romper con el pasado necesitaba empezar desde cero. En lugar de permanecer en Kish, llena de monumentos y recuerdos de la anterior dinastía, fundó la ciudad de Akkad en alguna parte del territorio semita. El nombre Akkad se extendió a toda la región. Los semitas pasaron a ser acadios, con su propio idioma, acadio. Sargón iniciaba así la creación de su imperio. Akkad no solo representaba un nuevo comienzo político, sino también una nueva identidad imperial, desvinculada del sistema de ciudades-estado tradicional sumerio. Akkad estaba estratégicamente ubicada más al norte, donde Sargón tenía más apoyo cultural y militar. Los pueblos acadios estaban unificados por este hombre decidido y recio. Bien organizado su ejército y su gente, Sargón se volvería contra el último gran rey sumerio. Lugalzagesi ya tenía 30 años en el poder. En sus luchas logró conquistar la mayor parte de Sumer, desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, según sus propias inscripciones, controlando unas 50 ciudades, entre ellas Ur, Eridu, Lagash, Larsa, Nippur y la propia Kish. Si bien aún era poderoso, sus mejores años ya habían pasado. Las constantes batallas por la unificación de las ciudades sumerias durante tantos años habían dejado huella, y ya se sentía viejo y cansado. No obstante, respondió a la proclamación de rey legítimo que empleó Sargón, autoproclamándose rey de la nación, en desafío y menosprecio directo al poder emergente de éste. No hay pruebas que nos indiquen cuántas veces se cruzaron en el campo de batalla, pero sabemos que la caída de Lugalzagesi no fue inmediata. Sargón avanzaba ciudad por ciudad, quebrando el poder de su rival en una campaña implacable, hasta que finalmente, en el año 2334 a.C., el veterano rey sería capturado y llevado con cadenas al templo del dios Enlil, en Nippur, como símbolo de que el viejo orden sumerio había terminado. Los acadios se estaban convirtiendo en el primero de los imperios que el mundo conocería, haciendo de Sargón el hombre más poderoso hasta ese entonces. Resultó ser que Sargón no solo fue un genio militar, sino que fue además un gobernador excepcional. Incluyó una serie de reformas políticas brillantes que evidenciaron lo aventajado que estaba para su época.
creó el primer sistema de gobierno centralizado de la historia, dividiendo su imperio en provincias dirigidas por gobernadores de su máxima confianza, muchos de los cuales eran sus parientes. Estableció un cuerpo de funcionarios para recaudar impuestos y mantener registros. Siendo modelo para los imperios posteriores, adoptó el uso del acadio como lengua franca, pero tuvo la sutileza de respetar el idioma sumerio en los textos religiosos. Controló sus territorios con deportaciones masivas de poblaciones problemáticas a otras regiones, rompiendo así identidades locales y evitando la reorganización para nuevas revueltas. Mantenía el control sobre ciudades distantes mediante una compleja red de mensajeros y caminos, creando el prototipo del sistema de correos estatal. Siendo consciente de la influencia que las deidades infundían a la población, decidió autoproclamarse elegido por Enlil, dios supremo de Sumeria, logrando así una legitimación incondicional ante sus súbditos. En ese mismo orden nombró a su hija Eneduana como suma sacerdotisa de la ciudad de Ur, procurando fusionar el poder acadio con la religión sumeria. La elección de Eneduana demostró ser una sabia decisión, pues ella manifestaría unas capacidades fuera de lo común para la creación del culto a la personalidad de su padre y del pueblo acadio. Además, se le considera la primera autora firmada de la historia. Escribió himnos y biografías, inspirando obras posteriores como el poema de Gilgamesh y la teología babilónica. En el contexto administrativo, aunque no existían monedas aún, según tablillas encontradas en las ruinas de Ur, Sargón impuso el shekel, una pieza de plata, como medida de valor, generando un trueque estandarizado. Por ejemplo, un buey valía 10 shekels y un esclavo podía valer hasta 30 shekels. Igualmente, el grano, la lana y los metales se intercambiaban con valores fijos de shekels, creando a su vez la unificación de los pesos y medidas en todo el territorio. Asimismo, controló las arterias económicas que eran clave para el comercio en Mesopotamia, con otras ciudades extranjeras para abastecerse de cobre, estaño y otros minerales importantes, además de maderas y alimentos. También utilizaba la diplomacia cuando lo consideraba necesario, logrando importantes acuerdos con la región de Elam para el intercambio de distintos productos, y aplicaba sanciones económicas con las ciudades en rebeldía, cortándoles, entre otras cosas, el acceso al comercio en granos. Sargón fue un gran gobernante, sin embargo no fue un pacifista. Fue un líder duro, militarista y en muchos casos represivo. Aunque se destacó como administrador visionario y político astuto, su reinado se sostuvo en gran medida por la fuerza militar, el control estratégico y, cuando fue necesario, la represión directa. No obstante, en esos tiempos el uso de la fuerza era inseparable del concepto de realeza y legitimidad. En la mentalidad mesopotámica, un rey fuerte era un instrumento de los dioses para imponer orden en un mundo caótico, y la represión de rebeliones no era vista como tiranía, sino como parte de su deber sagrado. Siendo ya anciano, debió confrontar rebeliones y asedios. Sargón se mantendría en el poder durante al menos 55 años, entre el 2334 y el 2279 a.C. No existen registros de cómo murió, pero se cree que fue por causas naturales derivadas de la vejez. Luego de su muerte, su hijo Rimush lo sucedería. Este heredó, además del vasto imperio, la situación de alzamiento general, a la que se enfrentaría con extrema crueldad, a tal punto que los antiguos textos mencionan que dejaba a su paso montañas de cadáveres.
Estas rebeliones se manifestaron primero en ciudades aisladas como Ur, Lagash, Uma o Uruk, pero también debió enfrentar coaliciones de pueblos elamitas, que de igual modo reprendió con ataques atroces. En sus propias inscripciones, se enorgullece de las masacres que llevó a cabo para sofocar estas revueltas. Su reinado duraría 9 años, entre el 2279 y el 2270 a.C. Se afirma que murió asesinado en una conspiración en su palacio, organizada por la aristocracia. Al morir Rimush, su hermano Manishtushu se convertiría en el tercer rey del imperio acadio. Al parecer también enfrentaría resistencia interna y debió mantener el imperio con autoridad firme, pero no llegó a ser tan sanguinario como su hermano mayor y ha sido más recordado por su papel como organizador del comercio, administrador y constructor de redes económicas. Su tono en las inscripciones es más técnico, mucho menos extremista. Una tablilla de Nippur resume bien la diferencia. Rimush trajo luto. Manishtushu trajo barcos de plata. Fue calculador y usaba la violencia como último recurso para perpetuarse en el poder. De cualquier modo, llegó a ser muy violento cuando le colmaban la paciencia, lo que llevaría a ganarse enemigos en su entorno, a tal punto que, al igual que su hermano, moriría asesinado en un atentado perpetrado por la nobleza acadia. Su reinado duraría 15 años, desde el 2270 hasta el 2255 a.C. Rimush y Manishtushu no brillaron como su padre, pero evitaron el colapso del imperio sosteniendo el sistema. El primero por medio de una era de terror, con represiones brutales que ocasionarían el consecuente desprecio a su figura, y el otro fortaleciéndolo económicamente, pero ignorando las tensiones políticas y la inestabilidad interna. De cualquier manera, prepararon el camino para el reinado de Naram-Sin, hijo de Manishtusu, quien ascendió al trono en el 2254 a.C. Durante más de 3 décadas, se convirtió en el más glorioso heredero del legado de Sargón, encarnando como nadie la grandeza imperial que su abuelo había iniciado. Fue un rey militar y dominante, pero su violencia estaba más dirigida a la expansión del pueblo acadio y a la propaganda divina que en la represión interna sistemática. Durante su gobierno, el imperio alcanzó un desarrollo sin precedentes en la historia humana. A nivel militar, derrotó a poderosas coaliciones de pueblos de las montañas del Zagros. Logró extender su influencia hacia Siria, Anatolia, Elam y probablemente hasta el mar Mediterráneo. Su ambición por la ampliación del territorio acadio era tal que no dudaba en destruir a quienes se le oponían. En lo administrativo, perfeccionó el sistema económico imperial creado por su abuelo. También reconstruyó y embelleció templos en las ciudades más importantes del territorio. Además, patrocinó la escritura, la cultura y el arte. Una de las obras maestras del arte mesopotámico es una estela donde se muestra a Naram-Sin subiendo una montaña, con soldados detrás pisando a sus enemigos. Se lo representa más alto que todos y con cuernos, una imagen que para los mesopotámicos simbolizaban una autoridad celestial. Fue precisamente su arrogancia y su desafío al orden sagrado tradicional lo que volvió a Naram-Sin una figura polémica para los antiguos. Se ubicó al mismo nivel de los dioses, autodefiniéndose como dios de Akkad y rey de las 4 regiones del mundo. Su reinado duró más de 35 años y falleció probablemente por causas naturales asociadas a su edad avanzada.
Al momento de su muerte no se generó ninguna crisis inmediata dentro del gobierno, ni hubo algún tipo de colapso en el imperio. No obstante, su ambición sin límites, su divinización y su desafío al orden religioso lo convirtieron en una figura odiada por los escribas posteriores, quienes plasmaron en el poema anónimo la maldición de Akkad, la antipatía que generaron sus conductas profanas. Con todo, fue el gobernante más exitoso de la dinastía iniciada por Sargón de Akkad. Expandió el imperio, fortaleció la administración, dominó a enemigos formidables, desarrolló el arte y la cultura y mantuvo el orden interno. Después de la muerte de Naram Sin, en el año 2217 a.C., su hijo Sharkali-Sharri tomaría el control de un imperio que iniciaba su colapso irreversible, por lo que se le considera el último emperador acadio. Si bien el periodo de transición sucedió en un momento de sana paz, poco tiempo hubo de pasar para que se generara una crisis fatal. Algunas de las ciudades más importantes como Ur, Uruk y Lagash lograron su independencia luego de constantes escaramuzas que venían sucediendo desde tiempos de Sargón. El imperio ya no tenía recursos suficientes para afrontar las revueltas, y Sharkali-Sharri ya no contaba con la autoridad religiosa de sus antecesores, pues la divinización de su padre Naram Sin, lejos de fortalecer el trono imperial, lo había debilitado ante los ojos de los sacerdotes y del pueblo. Otras ciudades siguieron el ejemplo y también se alzaron, aumentando las rebeliones en número y frecuencia. Además, los Guti, una feroz tribu nómada que venía de los montes sagros, se aliaron con las ciudades subversivas, dificultando aún más la respuesta imperial. Estos hechos llevaron a una severa crisis económica, y uno de los síntomas más notables fue el aumento de hasta 8 veces el precio de los granos, lo que se puede considerar como una forma temprana de inflación. A la muerte de Sharkali-Sharri en el año 2193 a.C., vino un periodo de anarquía en el cual hasta 4 reyes efímeros gobernaron en un periodo de menos de 40 años. No obstante, habían perdido todas las ciudades sumerias y solo controlaban la ciudad de Akkad. Los Guti finalmente tomarían el poder total del antiguo imperio acadio hacia el 2154 a.C. La capital Akkad fue destruida de tal modo que no quedó piedra sobre piedra, y hasta el día de hoy, de todas las grandes ciudades sumerias, es Akkad la única a la que no se le ha encontrado su ubicación original. Una destrucción tan completa solo indica una furia extrema, lo que nos hace pensar que los acadios fueron sumamente opresores. Sin embargo, los pueblos liberados pronto descubrirían que, con los Guti en el poder, estarían aún peor. El imperio acadio fue el primero de la historia. Sargón lo fundó, sus hijos lo consolidaron, y Naram Sin lo llevó a su máxima expansión. Pero su divinización marcó un quiebre, una maldición simbólica que Sharkali-Sharri heredó sin poder sostener el legado. Sus sucesores, debilitados y superados por las crisis, vieron cómo el imperio se desmoronaba. En 180 años, pasó de ser un reino desconocido a dominar toda Mesopotamia y luego simplemente desaparecer. Pero quedó en la memoria la idea de un solo poder central, de un gobernante que controla varias regiones. No desapareció. Fue retomada por babilonios, asirios y muchos otros reinos que vendrían después. El imperio acadio fue el primero, y aunque cayó, cambió para siempre la forma en que los hombres entendieron el poder.